Apreciados estudiantes, bienvenidos a la unidad 3 del MOOC de Fundamentos de Comercio Internacional. El día de hoy estaremos hablando de los términos de negociación internacional Incoterms 2020. Mi nombre es Adrián David Reyes Santos, yo soy profesional en negocios internacionales con énfasis en logística internacional y magíster en educación. Estos términos de negociación internacional son formulados por la Cámara de Comercio Internacional, donde sus siglas son CCI o sus siglas en inglés ICC. Estos términos de negociación internacional se identifican, o ustedes los pueden apreciar, cuando miran que son tres letras, tres siglas o abreviaturas que van a indicar cuál es su título y contenido al momento de la transferencia de riesgo del vendedor al comprador y cuáles son las principales obligaciones entre ambos. Entonces, palabras más, palabras menos, cuando nos referimos a los términos de negociación internacional, me van a determinar tres factores. Primero, cuál es el monto del precio que va a pagar el comprador por un determinado producto. En segundo lugar, cuáles son mis responsabilidades como comprador y obligaciones, y cuáles son las responsabilidades y obligaciones que tiene el vendedor al momento de efectuar esta compraventa internacional. Y finalmente, en qué momento se transfiere el riesgo de la posesión de la mercancía de vendedor a comprador. Con base en estos términos de negociación internacional vamos a establecer lo siguiente. Primero, como lo mencioné, el monto del precio. En segundo lugar, el momento y el lugar en el que el vendedor va a transferir este riesgo sobre la mercancía al comprador mediante la entrega de la mercancía. ¿Quién contrata y paga ese flete internacional o este transporte internacional? Como también el local. ¿Quién contrata y paga el seguro? ¿Cuáles son los documentos y licencias que toca tramitar y quién debe pagar por estos? ¿A cargo de quién está la tramitación aduanera, tanto de la exportación como en la importación? ¿Quién debe pagar las operaciones de carga y descargue? ¿Quién debe pagar los derechos de impuestos de importación y en su caso exportación? Y finalmente, gastos asociados que se pueda llegar a presentar. Vamos a hablar un poquito acerca de la familia de los Incoterms, pero es importante que miremos esta gráfica. En esta gráfica, como podemos observar, en primer lugar vamos a disponer del vendedor y finalmente del comprador. En el punto medio, en el punto central, vamos a encontrar el tránsito internacional. Entonces, básicamente, podemos dividir esta gráfica en tres momentos. Todo lo que pasa en el país del vendedor, todo lo que pasa en el país del comprador y finalmente lo que pasa en el medio, que es el transporte internacional. Entonces, los tres momentos de los Incoterms son país de origen, que es donde se encuentra el vendedor, tránsito internacional, que es el punto donde está el transporte, y finalmente país de destino, donde se encuentra el comprador. Y pues ahí pueden apreciar a lo largo de la imagen cuáles son los diferentes momentos que se presentan o cuáles son esos gastos que toca tener en cuenta al momento de que la mercancía se va moviendo desde un país hasta el otro. En cuanto a la familia de los Incoterms, vamos a encontrarnos con cuatro grandes grupos o con cuatro grandes letras que son el grupo de la E, el grupo de la F, el grupo de la C y finalmente el grupo de la D. Cuando nos referimos al grupo de la E y la F, estamos hablando de que estos Incoterms, o básicamente la mercancía, se encuentra en el país de origen, en el país del vendedor. En el grupo de la E solamente vamos a encontrar un solo término que es el EXW o el export, que es cuando el vendedor me entrega en la puerta de su empresa, en sus instalaciones, en su bodega. Cuando hablamos de la F, aún así la mercancía se encuentra en el país de origen, pero normalmente la característica de este grupo de la F es que se le entrega al transportista principal, que es pagado por el comprador. En el grupo de la C ya nos movemos del país de origen al tránsito internacional y es cuando nosotros entregamos esta mercancía directamente al avión, al barco, al transporte carretero, al ferrocarril, ¿cierto? Y que va a desplazar esta mercancía de forma internacional. Y finalmente en el grupo de la D vamos a encontrar todos estos términos que van a hacer referencia a que cuando la mercancía ya llega al país de destino. Dicho eso, vamos a empezar a hablar a profundidad sobre estos Incoterms, y estos Incoterms se dividen de dos maneras: multimodales y marítimos. Siempre que vayamos a decir que la mercancía va a viajar ya sea por carretera, por avión o por ferrocarril, estaremos hablando de los Incoterms multimodales, los cuales son Export, FCA, CPT, CIF, DAP, DPU y finalmente DDP. Y siempre que hablemos de marítimo, la única diferencia en contraprestación a los anteriores es que vamos a reemplazar el FCA por FAS y FOB
y vamos a reemplazar CPT y ZIP por CFR y ZIP. Dicho eso, vamos a hablar de nuestro primer término de negociación internacional, ¿cierto? Que es export o en fábrica. Y pues básicamente este Incoterm es el que otorga menos riesgos al vendedor, puesto que la mercancía la está entregando en sus instalaciones, en su fábrica, en su bodega, de tal manera en la que el vendedor solamente se preocupa de dejar la mercancía lista para que se la lleven y sea sometida a ese tránsito desde el país del vendedor al país del comprador. En segundo lugar, vamos a encontrarnos con el FCA. El FCA, como su nombre lo dice, Freight Carrier o francotransportista. En este término, pues, como podemos observar, estos términos son acumulativos de tal manera en la que se tienen en cuenta lo que el anterior término manifestaba. En el término anterior teníamos que el vendedor deja lista la mercancía. En este FCA vamos a encontrar que el vendedor deja lista la mercancía, va a cargar esa mercancía en un transporte en el país de origen, que es el del vendedor, que no es contratado por él, que lo contrata el comprador, dejando esta mercancía con todos los papeles de exportación listos para que sea llevada al país de destino. Después pasamos al término de la C, y si recordamos las familias, cuando nos referimos al término de la C, ya estamos en el transporte internacional, en el tránsito internacional, ¿cierto? Entonces, en este punto, básicamente, todos los costos y gastos de origen se ven cubiertos, donde tenemos que el vendedor deje lista la mercancía para ser exportada, que el vendedor cargue la mercancía, que contrate el transporte interno, dejando listo todo lo de exportación, que la lleve a un puerto, que la lleve a un aeropuerto. Y la característica de este término CPT es que se paga el flete internacional más el riesgo de la mercancía finaliza cuando la mercancía es cargada encima de este avión. Procedemos a ver el término ZIP. La cualidad de este término ZIP, como podemos ver, se mantiene lo mismo del CPT, solo que se le adiciona un pequeño documento que podemos observar. Este documento es lo que vamos a conocer como el seguro internacional. Entonces, al esquema de CPT, para volverlo ZIP, simplemente pagamos el seguro internacional y aún así mi obligación como vendedor finaliza una vez cargue la mercancía al avión. Luego pasamos a los términos de la D. Cuando hablamos de los términos de la D es que la mercancía ya cruzó, ¿cierto? Ya se encuentra en destino. Al esquema de DAP, lo que le vamos a sumar es que se descarga la mercancía en el país de destino y posteriormente se entrega en un punto, puesto que su nombre es Delivered Place o entregada en lugar. Entre vendedor y comprador se ponen de acuerdo para que el vendedor entregue la mercancía en un cierto lugar donde el comprador quiera. Como un ejemplo de esto, supongamos que entre vendedor y comprador acordamos de que el señor que está en Estados Unidos me va a entregar a mí la mercancía acá en Colombia, en Bucaramanga, en la puerta de mi empresa. Entonces, por eso estamos hablando de que se contrata el transporte en destino. Luego pasamos al término DPU, Delivered Place o entregada en lugar, descargado, y la única diferencia del término DAP a DPU es que a este esquema donde me lo está entregando en mi empresa, en el anterior, en el DAP, me lo estaba entregado cargado en el transporte, y en este caso en el DPU la característica es descargada. Entonces me va a descargar esta mercancía en la puerta de mi empresa. Y ya para finalizar con estos términos multimodales, vamos a encontrarnos con el DDP. Si miramos, aquí cambia un poco en contraprestación al DPU, donde no me van a descargar la mercancía de mi empresa, pero me van a dejar pago todo lo que viene siendo la aduana de importación. Me hago entender, donde el vendedor se va a hacer cargo de pagar el arancel, donde va a pagar el IVA, donde va a pagar todos los tributos y todo el proceso de nacionalización de la mercancía en mi país, en este caso, Colombia. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de Incoterms, que uno era multimodales y otro eran marítimos? Pues en este caso vamos a empezar a hablar de cuáles son estos términos marítimos que nos van a reemplazar. En este caso el FCA, que era el multimodal, aquí tenemos dos, que es FAS y FOB. En primer lugar estamos hablando del FAS, que FAS es Free Alongside Ship o franco al costado del buque, que básicamente acá vamos a cubrir que el vendedor va a dejar lista la mercancía, la va a cargar en un transporte, ¿cierto? Va a pagar todo lo que viene siendo la aduana de exportación y me la va a llevar hasta el muelle, porque recordemos que esto es marítimo, y me la va a dejar al costado de un buque.
Por el otro lado, pasamos a FOB y la diferencia entre FAS y FOB, que FOB es Free on Board o franco a bordo, la única diferencia es que en el anterior me lo dejaron al costado del buque y en este caso volvemos a tener exactamente los mismos. Dejar la mercancía lista, cargarla al transporte nacional, dejando listo toda la exportación que me la lleva al costado del buque, pero en este caso vamos a cargar la mercancía al buque. Después de FOB vamos a encontrarnos con CFR, que CFR lo único que me va a simplificar o me va a significar es que la diferencia entre FOB y CFR es que vamos a dejar pago ese transporte internacional o ese flete internacional. Básicamente CFR es lo mismo que el CPT que vimos en multimodal y el CIP es lo mismo del CIF que vamos a ver a continuación. Es cuando simplemente el CFR, Cost and Freight o costo y flete, es cuando nosotros vamos a dejar pago ese flete internacional. Y finalmente vamos a llegar al CIF, que el CIF es flete y seguro internacional. Volvemos a ver la hojita, lo que me retrata que es cuando el vendedor se compromete a llevar y pagar todo lo de origen, adicionalmente pagar el flete internacional y el seguro internacional. Es importante que por favor diligenciemos el cuestionario de la unidad 3. En cuanto a los recursos de apoyo, los invito a mirar esta guía de Incoterms según JCB que vamos a encontrar. Y finalmente, recordemos que finalizadas las actividades propias del curso, las unidades tecnológicas de Santander emitirán una certificación correspondiente que podrá ser descargada desde el campus virtual de la institución. Con el desarrollo del 80% de las actividades propuestas en el curso, se les hará entrega de una constancia de aprobación. Muchas gracias por su acompañamiento a lo largo de estas 3 unidades. Hasta luego.